La exnovia de mi novio es una psicópata. Tuvo una aventura en su nueva casa y manejó hasta la muerte a su madre. Pero después de que empezamos a salir, siguió molestándonos y difundiendo rumores de que yo era la tercera persona en su relación. Mi novio le decía una y otra vez que se fuera. Hasta que ella me secuestró y me llevó a saltar juntos al río. Sin dudarlo, mi novio decidió salvarla. Antes de morir, lo oí decirle: cariño, no tengas miedo. Yo renací el día que ella se acercó a él por primera vez. ¿Dejaste de amarme solo por esta mujer? Cuando abrí los ojos, la Chesis me miraba con veneno en los ojos. Eran los días más fríos del invierno. Mientras que otros estaban bien envueltos en gruesas chaquetas de plumas, ella solo vestía una sábana de algodón blanca y coronas de flores, con los tobillos al descubierto y un par de zapatos de lona en sus pies descalzos. Su rostro estaba pálido por el frío y parecía un fantasma. Me estremecí y me di cuenta de que había renacido. La mujer que estaba frente a mí era la Chesis, la exnovia de Caspian. La razón por la que vestía tan ligera en el frío invierno era que ese era el atuendo que llevaba en su primera cita. Ahora, ella quería usar este conjunto de ropa para despertar el amor de Caspian por ella. En mi vida pasada, la Chesis tuvo un romance con su jefe en su nueva casa, que fue descubierto por la madre de Caspian. Parientes y amigos. Esto llevó directamente a la muerte a la madre de Caspian, después de romper con ella. Caspian se fue al extranjero. Me conoció en el extranjero y estuvo buscándome durante más de un año antes de que aceptara estar con él. Salimos durante 2 años y nos llevamos bien en todos los aspectos. Esta vez, cuando regresamos al país, originalmente habíamos planeado hablar sobre casarnos. Inesperadamente, poco después de nuestro regreso, la Chesis empezó a molestarnos. Estaba convencida de que el verdadero amor de Caspian era ella. Y yo solo fui un tercero que se aprovechó de la situación para irrumpir en su relación. Ella se arrodilló frente a Caspian para arrepentirse. Diciendo eso en el pasado. Él siempre la había amado y ahora era su turno de quererlo a él. Ella le preparaba papilla y le enviaba loncheras llenas de cariño todos los días. Crucé ciudades para comprarle bollos de moda y me quedé despierta toda la noche esperando abajo en mi casa. Solo para ser la primera en decirle feliz cumpleaños. Ante su acoso, Caspian se enojó muchísimo. La llamó despreciable y loca. Le dijo que se alejara lo más posible y que le daba asco verla, pero ante todo esto, la que sí soportó los insultos sin quejarse y no se desanimó en absoluto. Dijo que estaba verdaderamente arrepentida y dispuesta a soportar cualquier cosa que él le hiciera, siempre y cuando pudiera perdonarla. Ella estaba dispuesta a esperar el resto de su vida. Incluso cuando recibió una bofetada de Caspian. Podía llorar y decir: es la primera vez que me tocas desde que me dejaste. Estoy tan feliz. Ante el enredo de una mujer tan loca. Estaba al borde de un colapso y le propuse romper con Caspian. Caspian aceptó sin intentar retenerme. Dijo que no tenía derecho a arrastrarme a su vida desordenada. Pero unos días después de la ruptura, recibí su llamada, rogándome que lo salvara. Cuando llegué, Caspian estaba borracho. Estaba arrodillado frente a la Chesis. Parecía completamente destrozado. Mientras se daba bofetadas. Le preguntó a la Chesis por qué no podía dejarlo ir. Ya había perdido a su madre por culpa de ella. Y ahora también había perdido a la mujer que más amaba. ¿Qué demonios quería hacer para dejarlo ir? La Chesis lloraba lastimosamente. Retrocedía una y otra vez. Y finalmente prometió que nunca lo molestaría por el resto de su vida. Pero cuando se dio la vuelta y me vio, sus ojos parecían envenenados y parecía que quería devorarme vivo. Pero en ese momento mi mente estaba completamente ocupada por Caspian y no me importaba en absoluto la reacción de la Chesis. Más tarde me enteré de que esa noche la Chesis lo había drogado y quería tener una relación física con él. Ella no sabía de quién eran las tonterías que había escuchado. Creyendo que no había nada que no pudiera solucionarse durmiendo juntos entre un hombre y una mujer. Y Caspian se aferró a su límite y utilizó su último resquicio de racionalidad para llamarme para que lo salvara. Dijo que si no aparecía, estaba dispuesto a morir con la Chesis. Ella solo quiere arruinarme. Luminaria. Por favor, sálvame.
Sálvame. Esa noche él no dejaba de susurrarme al oído. Yo era tan bondadoso que me confundí con el salvador de Caspien. Pensé que no podría vivir sin mí. Acepté su propuesta y acordamos con él que celebraríamos la boda lo antes posible y luego nos iríamos al extranjero y nunca volveríamos. Al principio pensé que si nos íbamos al extranjero podríamos escapar de esa loca Lachesis. ¿Quién lo hubiera dicho en vísperas de recibir el certificado de matrimonio? Lachesis se volvió tan loca que me secuestró. Me vino a la mente la escena de cuando ella se volvió loca en mi vida pasada. Me secuestró y me arrastró. Con las manos y los pies atados. A la orilla del lago. Dijiste que la mujer que más amas es ella. Demuéstramelo ahora. Ambos caemos al agua al mismo tiempo. Solo puedes salvar a uno. ¿A quién salvarás? Sus ojos estaban rojos como la sangre. Y parecía una loca mientras miraba a Caspien, que estaba enfrente. Sin dudarlo. Me empujó hacia el lago. El agua helada del lago me sumergió al instante. Usé todas mis últimas fuerzas para gritarle a Caspien. Caspien. Sálvame. Pensé que me elegiría firmemente. Después de todo, él dijo que yo era a quien más amaba. Además, Lachesis le había causado tanto daño que incluso había matado a su madre. Ninguna persona normal salvaría a esta loca. Pero lo que yo esperaba era a Caspien y nadar desesperadamente hacia Lachesis. Él ni siquiera me miró. El agua fría del lago seguía entrando en mi nariz y boca. Sentía como si una gran mano invisible me apretara los pulmones. Cada vez que respiraba sentía un dolor agudo. Mi cuerpo se hundía constantemente. Y el frío interminable me envolvió. Extrañamente. En ese momento. Pensé en el momento en que Caspien me confesó su amor. Dijo que yo era como la brisa y la luna para él. Y cada segundo que pasaba conmigo lo hacía sentir relajado. Una vez creí que era su salvadora, pero resultó que ese no era el amor que él anhelaba. Lo que realmente deseaba en lo más profundo de su corazón era en realidad esa mujer que lo volvía loco pero que sentía una atracción fatal por él. De principio a fin. Yo solo era un peón. Una parte de su loco juego de amor. Yo no estaba muy dispuesta. Solo tenía 24 años. Y había tantas cosas maravillosas que aún no había probado. Mis padres y mi gatito esperaban que me fuera a casa. Pero estaban empapados de peso y en vano. Mi visión empezó a volverse borrosa y el mundo a mi alrededor desapareció gradualmente en la oscuridad. Al final de mi vida. Solo vi a Caspien abrazando fuertemente a Lachesis, como si abrazara un tesoro invaluable que había perdido y había vuelto a encontrar. Le dijo: Cariño, no tengas miedo. Estoy aquí. Morí. Mis padres perdieron para siempre a su hija. Y mi gatita perdió para siempre a su madre. Pero mi novio llamó a la culpable que me mató, cariño, y le dijo que no tuviera miedo. El culpable entonces sonrió y dijo: ¿Me amas, me amas? Caspien. ¿Me amas? Me encanta tu trasero. Pensé que si pudiera renacer, definitivamente le daría 2 bofetadas. Ahora ha llegado la oportunidad. Lachesis seguía parloteando sin parar. Me señaló y le gritó a Caspien: Si tuvieras que encontrar a otra persona, al menos busca a alguien decente. ¿Qué tiene ella que sea mejor que yo? ¿Es solo porque su entorno familiar es mejor que el mío? Pero puede hacerte sentir como si estuvieras en el cielo. ¿También la llamas? ¿Cariño en la cama? Caspien ama a Lachesis de por vida. ¿Has olvidado cómo me lo prometiste cuando te di mi primera vez? Mientras hablaba, sus ojos se pusieron rojos. Parecía muy agraviada. Sus gritos ya habían atraído a muchos espectadores. Ahora, con estas vulgares palabras, todos sacaron sus teléfonos para filmar. Caspien estaba tan enojado que temblaba y se lo dijo: Cállate. Al mismo tiempo que él hablaba, yo ya le había dado una bofetada en la cara. Utilicé todas mis fuerzas en esta bofetada. Y una mano clara apareció inmediatamente en el bello rostro de Lachesis. Tanto ella como Caspien me miraron con incredulidad. Había un destello de dolor en los ojos de Caspien.
Me burlé y levanté la mano para abofetearla otra vez. Pero él me agarró la muñeca sin dudarlo y dijo: «Luminaria, ¿qué estás haciendo?». Tal vez ni siquiera él se dio cuenta de que su voz estaba tan tensa que se quebró. La fuerza con la que me agarró la muñeca fue extremadamente fuerte. Me pellizcaba dolorosamente. Solo le bastó una bofetada para poner a prueba sus sentimientos por ella. Frente a la mirada sombría de Caspian, solo lamenté no haberla abofeteado antes en mi vida pasada. En mi vida pasada, la Chesis también se me echó encima de esta manera y se volvió loca. Dijo que le había robado a su novio y que yo era una tercera persona que se estaba aprovechando de la situación. Había tanta gente mirándola y sus palabras eran tan ofensivas. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación así. Estaba tan enfadada que temblaba. Pero no supe cómo defenderme. Fue Caspian quien me protegió y me sacó a tiempo. Me pidió disculpas en el auto. Me dijo que lo sentía mucho y que no debería haber sufrido esto. También me contó la vergonzosa historia de su ruptura. Dijo que la Chesis era una psicópata y que no había ninguna posibilidad entre ellos. Ni emocional ni racionalmente. Esa fue la primera vez que supe que la Chesis había matado a la madre de Caspian. En ese momento, para consolarlo y hacerlo sentir mejor, le dije que estaba bien. Como resultado, esa noche la Chesis vino a nuestra casa otra vez para traerle papilla y se arrodilló frente a él. Todavía recuerdo la escena. Ella lloraba lastimosamente frente a él. Le dijo que en los 7 años que habían estado juntos, Caspian había estado pagando por ella todos los días. Y ella lo había dado por sentado. Él la había malcriado hasta el punto de convertirla en una anárquica. Así que cometió ese error. Ahora sabía que estaba equivocada y quería pasar el resto de su vida arrepintiéndose. Haciendo todo lo que él le había hecho en el pasado. Antes de que pudiera terminar de hablar, Caspian le echó el balde de avena sobre la cabeza y le dijo que saliera. La Chesis lloraba tanto que casi se desmaya. Su madre, quien la acompañó, lloraba aún más miserablemente. Lloraba y regañaba a la Chesis por ser despreciable. Se avergonzó por un hombre que no la quería. Luego lloró y le rogó a Caspian que mostrara misericordia por el bien de su relación pasada, y que no fuera tan dura con la Chesis. Dijo que la Chesis ya sabía que estaba equivocada. Desde la ruptura había sufrido depresión y había intentado suicidarse varias veces. Ahora, Caspian era lo único que la mantenía con vida. Le rogó a Caspian que tuviera buen corazón. Incluso se arrodilló y me hizo una reverencia, pidiéndome que le devolviera a Caspian a su hija. Pobre de mí. En mi vida pasada no podía decir nada. Estaba tan enfadado que temblaba, pero no sabía cómo rebatirlo. Al final, Katinkov me defraudó. Fue el vecino quien llamó a la policía y convenció a la madre y a la hija de que se fueran. Esa noche, Caspian lloró y se disculpó conmigo. Dijo que la Chesis siempre había sido así. Solo pensaba en ella misma y nunca pensaba en los demás. Dijo que originalmente pensó que ella era joven y que tener un temperamento fuerte estaba bien. Después de todo podría malcriarla aún más, pero ¿quién iba a saber que había malcriado a un miserable egoísta que incluso hacía cosas tan despreciables y repugnantes? Llevando a su madre a la muerte y haciendo que no pueda perdonarse a sí mismo por el resto de su vida. Todavía recuerdo que me suplicó en ese momento. Luminaria. Por favor, no me dejes. ¿De acuerdo? Si tú también te vas, no sé cómo seguir con el resto de mi vida. En ese momento cuando me miró, sus ojos estaban llenos de profunda tristeza y confusión. Nunca había visto un sentimiento tan frágil en un hombre. Parecía que si no accedía, moriría. De algún modo accedía a él. Ese fue también el principio de mi caída. Mirando hacia atrás ahora, desde el día en que me conoció, Caspian me había considerado como la gota que colmó el vaso de su miserable vida. Cuando me confesó su amor, pensé que le encantaba la sensación de relajación que sentía. Pero no fue hasta el momento antes de mi muerte en mi vida pasada que me di cuenta de que lo que amaba era mi independencia. Y el entorno familiar y la identidad que me permitieron apoyarlo sin apegarme a él. Él no me amaba. Solo me utilizó para escapar de la Chesis, la mano que lo estaba arrastrando al infierno. Se aferró a mí con fuerza,
igual que Lachesis se aferró a él. Dijo que Lachesis era un fantasma que servía a un tigre. Pero, ¿no era él el mismo? Sabía que Lachesis le traería desgracias, pero no pudo resistir su atracción fatal, así que tuvo que utilizarme. Una persona inocente. Para bloquear el apego de Lachesis hacia él una y otra vez. Hasta que morí en el lago frío. Convirtiéndose en un sacrificio por su ridículo amor. De hecho, hubo señales entre ellos hace mucho tiempo. Por ejemplo, Caspian decía una y otra vez que odiaba a Lachesis hasta la muerte. ¿Pero por qué? Aparte de que Burbali la regañó. ¿No tomó ninguna otra medida efectiva? Ni siquiera cuando Lachesis lo drogó. No llamó a la policía. En ese momento insistí en llamar a la policía. Pero Caspian dijo que dado que de todos modos nos íbamos al extranjero, era mejor evitar problemas. La culpa era solo mía, en mi vida pasada, por ser tan ciega. En ese momento me arrodillé y viejos rencores brotaron en mi corazón. Miré a Caspian. Me burlé y dije, ¿no ves que la estoy abofeteando por ti? La forma en que te trató. ¿No quieres abofetearla? Entonces comencé a exponer todas las acciones pasadas de Lachesis a la multitud que observaba. ¿Ya lo has olvidado? Engañó a su jefe en tu nueva casa y llevó a tu madre a la muerte. Arruinó tu reputación y te obligó a ir al extranjero. ¿Ya olvidaste la humillación que te causó? Ahora, ¿sientes pena por ella solo porque la abofeteé un par de veces? Mis palabras fueron tan impactantes que los espectadores miraron a Lachesis y Caspian con desprecio. Lachesis estaba al borde del colapso. Caspian. ¿Vas a dejar que esta mujer me humille así? Me reí a carcajadas. ¿Te estoy humillando? ¿Qué palabra dije que no es correcta? ¿No tuviste una aventura con tu jefe masculino en la nueva casa? Los ojos de Lachesis estaban rojos. Pero ella no me miró en absoluto. Se quedó mirando fijamente a Caspian. Así que me odias tanto. Pero no te culpo. Incluso estoy feliz. El hecho de que me odies solo demuestra que aún me amas. Fingí tener arcadas y me aferré con fuerza al brazo de Caspian. ¿Puedes dejar de ser tan repugnante? ¿Que yo y los tuyos vimos que él te ama? Soy su novia. ¿De acuerdo? ¿Todavía te ama? ¿De verdad tienes el descaro de pensar eso? ¿No tienes miedo de que su madre salga de la tumba por la noche y te dé una bofetada? Algunos de los espectadores ya habían empezado a reír. Pero Lachesis permaneció impasible. Ella solo se centró en Caspian. Caspian. Dime. ¿Cómo puedes perdonarme? En ese momento el cuerpo de Caspian estaba casi rígido. Pensé que debía estar desconsolado. Antes de que pudiera abrir la boca para decirle que se fuera. Sonreí y le dije, le debes la vida a su madre si quieres que te perdone. Tienes que morir primero, ¿no? El cuerpo de Caspian tembló, pero yo sujeté su brazo con fuerza para evitar que se moviera. En la vida pasada, las innumerables veces que le dijo que se fuera solo para simular que no la lastimaba en absoluto. No pudo evitar que Lachesis lo molestara nuevamente. Tampoco pudo traerle ningún castigo sustancial. En cambio, cuanto más le decía que se fuera, más se aferraba ella a él. Era como una trama de amor masoquista única entre ellos. Fue absolutamente repugnante. Básicamente haber cumplido mi obsesión. Caspian no podía soportar ver a Lachesis lastimada. Y Lachesis lo sabía mejor que él, por eso siempre retrocedía para poder avanzar, y cada vez se humillaba. Era un punto a favor para Caspian, pero no podía superar el sentimiento de culpa que le había provocado la muerte de su madre, así que solo podía fanfarronear cuando trataba con Lachesis. Y hasta me usaría como escudo. Hasta la última vez. Lachesis lo obligó a elegir a una persona para que viviera entre ella y yo. Caspian eligió a Lachesis sin dudarlo. Aunque no sé qué tipo de hechizo le lanzó Lachesis a Caspian, Caspian siempre amará a Lachesis, es realmente una maldición inquebrantable. Afortunadamente, habiendo cumplido mi obsesión, tampoco quiero romper esta maldición. En esta vida. Lo que quiero es que los dos estén unidos y se dirijan hacia la destrucción. Si quiero acelerar su unión,
tengo que tomar algunas medidas drásticas. Asumiré el papel de esta viciosa mujer de apoyo. Quiero ver si cuanto más les impido estar juntos, más decididos estarán a estar juntos. Caspian. Será mejor que no me decepciones. La Chesis ya estaba muy involucrada en el drama. Miró a Caspian con lágrimas en los ojos y temblando por todas partes. Bien. Bien. Ya que quieres que muera, te lo demostraré. Tengo que decir que la Chesis está realmente un poco loca. Dijo que moriría y entonces, sin dudarlo, corrió hacia la carretera cercana. Esta era la vía principal de la ciudad. Los autos entraban y salían continuamente. La multitud que miraba a todos lados se quedó sin aliento. Solo yo estaba tranquilo. Contaba en silencio en mi corazón. 1 había cumplido mi deseo. 2. 3. Antes de la palabra salió 3. Caspian, que estaba a mi lado, se había liberado de mi atadura y se había precipitado hacia la Chesis sin dudarlo. Ahora, veía a Caspian corriendo hacia ella. En el pálido rostro de la Chesis apareció un rubor de orgullo. Una serie de chirridos de frenos, acompañados por el sonido de bocinas de autos. Se oyeron los gritos uno tras otro. Los conductores de todas las direcciones maldecían a la Chesis. En ese momento, Caspian sostenía a la Chesis con fuerza y se negaba a soltarla. Los dos se abrazaron fuertemente en medio del caos del tráfico, como si nada existiera a su alrededor. En ese momento, dejé escapar un pequeño suspiro. Vi a la Chesis sonriéndome. Estaba llorando de alegría en los brazos de Caspian. Pero las comisuras de su boca estaban levantadas. Sabía que me estaba provocando. Las maldiciones del conductor se hicieron más fuertes. Y después todos tocaron sus bocinas al unísono, lo que finalmente despertó a Caspian, que empujó a la Chesis. Sin darse cuenta pasó por alto los autos y corrió hacia mí. La Chesis se quedó quieta. Solo levanta la mano para arreglarse el pelo desordenado. Luminaria. Escúchame explicarte. Caspian intentó agarrarme la mano, pero no fui cortés y le di 2 bofetadas en la cara. Caspian. Ten un poco de respeto por ti mismo. Entonces caminé derecho hacia el auto sin mirar atrás. Como esperaba. Caspian se quedó atónito con mis bofetadas. Se quedó allí parado y no me persiguió de inmediato. No fue hasta que el auto arrancó que vi por el espejo retrovisor que Caspian dio unos pasos hacia mí. Pero pronto fue detenido por la Chesis, que le sujetó el rostro con cuidado y lágrimas de dolor brotaron de sus ojos. Dios mío. Estas acciones despreciables son realmente perfectas. Su comportamiento atrajo a los espectadores que lo señalaban y susurraban. Oí a 2 espectadores decir, esta mujer es la exnovia del hombre. Condujo a la madre del hombre a la muerte. Estos 2 pecadores irán al infierno. Tal vez no pudo aceptar el juicio de la multitud. Caspian empujó de repente a la Chesis al suelo. Llevamos 3 o 4 años separados. ¿Puedes tener un poco de respeto por ti misma y dejar de venir a mí? ¿Puedes salir de aquí? La Chesis se desplomó en el suelo. Tenía los hombros crispados. Como si estuviera llorando. No vi el resto del drama. Pisé el acelerador y me fui rápidamente. Aunque la Chesis es odiosa, para mí, el rumbo cumplió mi obsesión. Caspian es el principal culpable. Si los miraba un segundo más, tenía miedo de no poder evitar atropellarlos con mi auto. Conduje el auto de regreso a la casa de mis padres y lloré en el cálido abrazo de mi madre. Mi madre me preguntó qué me pasaba, si Caspian me había hecho daño. Le dije que ya no me gustaba Caspian y que quería romper con él. En realidad, ya había pensado en mi plan para el futuro. Pero en este plan, tenía que minimizar el posible daño a mis padres. Mi madre dijo sin dudarlo que si no me gustaba, debía terminar con él. Me dolía la nariz. Después de todo, en esta vida. Ya le había presentado a Caspian a parientes importantes de mi familia. Y todos pensaban que me iba a casar. En ese momento nos separamos. Mis padres probablemente iban a tener que soportar algunos chismes, así que le pregunté a mi madre con cautela, ¿no tienes miedo de que tus familiares y amigos se rían de ti?
Inesperadamente. Mi madre solo hizo un gesto con la mano y dijo, es solo una relación. Si no te gusta, no te acerques. Romper. No es normal. Incluso si estás casado. Puedes divorciarte si no te llevas bien con tu pareja. No puedo controlar lo que digan los demás. Solo sé que la felicidad de mi bebé es lo más importante. Enterré mi cabeza en el hombro de mi madre y lloré. Mi madre me dio unas palmaditas suaves en la espalda y me dijo en voz baja que siempre me apoyaría. Bueno, entonces ya no tendré más preocupaciones. Me quedé en casa de mis padres durante una semana. Durante ese tiempo, Caspian siguió intentando comunicarse conmigo. Me llamó pero no le contesté. Entonces llamó a mis padres. Mi madre le dijo que él debería resolver nuestros problemas por sí mismo. Luego empezó a pararse en mi casa y a decir que no se iría hasta que yo bajara. Estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que le impusiera siempre y cuando no rompiera con él. Hizo esto todas las noches durante 7 días. Es muy similar a ese despreciable Lachesis. En la 7ª noche. Nevó en nuestra ciudad. Caspian todavía estaba allí de pie. La nieve le caía sobre la cabeza y el cuerpo. Y no se movió en absoluto. A las 12 de la noche recibí un mensaje de WeChat de Caspian Luminari. Puedes regañarme, pegarme, odiarme. Pero por favor no me dejes. Por favor. En este momento. Estaba sentada frente al tocador aplicándome una mascarilla facial. Abrí la cortina y los copos de nieve caían uno a uno. Caspian se había convertido en un muñeco de nieve. Ah, si no me hubiera disgustado tanto en mi vida pasada. Con tanto cariño. Podría haber creído que realmente me amaba. Lamentablemente habiendo cumplido mi obsesión en esta vida. Ya tomé una decisión y nunca miraré atrás. 5 minutos después de tomar algunas fotografías de la escena fuera de la ventana. Me vestí y bajé las escaleras. En el momento en que me vio, Caspian abrió la boca. Pero no dijo nada. Simplemente se cayó en la nieve. Resultó que tenía fiebre alta. Por principios humanitarios, llamé al 120. En la ambulancia. Caspian me tomó la mano con vaguedad y me suplicó en voz baja, Luminaria, por favor, perdóname. Por favor, no te vayas. Tenía los ojos cerrados con fuerza y sus mejillas estaban rojas como el fuego. Pero yo pensaba que era un ser cruel. Lo que realmente le importaba en el fondo de su corazón era claramente Lachesis, que había matado a su madre. Pero él seguía negándose a dejarme marchar tan fácilmente y siempre montaba escenas de cariño repugnantes. Todo lo que quería era la vida estable emocional y materialmente cómoda que yo podía proporcionarle. Debido a que había cogido un fuerte resfriado. Caspian estuvo hospitalizado durante una semana entera antes de que volviéramos juntos a su casa. Miré el calendario. Todavía faltaban 3 días para el día de cerrar la red. Efectivamente. En cuanto llegamos a casa, Caspian me preguntó dónde quería celebrar su cumpleaños. Eso fue en 3 días. Hice como que pensaba un rato antes de decir con dulzura, por supuesto, en casa. Acabas de recuperarte de una enfermedad grave y deberías cuidarte mucho. Además, tu cumpleaños es el día en que tu madre sufrió. Ahora que tu madre ya no está con nosotros, definitivamente quiero acompañarte en este día tan importante. En ese momento, los dos podemos celebrar tranquilamente tu cumpleaños. ¿Qué te parece? Caspian se sintió muy conmovido. Por alguna razón. Empezó a decir que casarse conmigo en esta vida era su mayor bendición. Mientras decía estas palabras, Caspian incluso me miró a los ojos. Esperando una respuesta de mi parte. Sin duda. Debería haber estado tratando de confirmar si yo. El súper se puso de pie y se conmovió por él. Lo miré a los ojos y sonreí. Sí, el cielo cumplió mi obsesión. Conocerme es la mayor bendición de tu vida. Te haré feliz. Bueno, cualquiera puede actuar. Después de confirmarlo, Caspian dijo, en un principio, el cielo cumplió mi obsesión. Quería llevarte al extranjero para divertirte un poco y relajarte. Después de todo, lo interrumpí de inmediato. Siempre y cuando los dos estemos bien. En cualquier parte es igual.
Para tu cumpleaños podemos simplemente cocinar algunos platos y abrir una botella de tu vino favorito. La vida es así, simple y llanamente. Espero que nunca más vuelvas a mencionar cosas tristes. Dicho esto, Caspian finalmente cerró la boca. Pero pronto se dirigió a mí. Sacó un enorme anillo de diamantes de su bolsillo y se arrodilló frente a mí. Luminaria. Originalmente tenía pensado proponerte matrimonio el día de mi cumpleaños, pero eres tan maravillosa que ya no puedo esperar más. Por favor, cásate conmigo. Esto realmente me tomó por sorpresa. Enfrentarme a este idiota arrodillado frente a mí. Solo quería echarlo de la tierra con 800 patadas, pero no pude porque estaba esperando su cumpleaños. Esperando que la Chesis viniera a la puerta como en mi vida pasada, y lo llevara directo al infierno. Fingiendo estar sorprendida. Acepté rápidamente el anillo y derramé lágrimas falsas. Ora. Date prisa. Son las 9 de la noche del cumpleaños de Caspian. La Chesis efectivamente llegó. Tal como en mi vida pasada. Llegó en ese momento porque Caspian nació exactamente a las 9 de la noche. Al igual que la última vez, la Chesis se hizo pasar por repartidora, trajo vino tinto y llamó a la puerta de la casa de Caspian. Caspian se sorprendió al verla e inmediatamente intentó cerrar la puerta. La Chesis, sosteniendo la botella de vino, le deseó a Caspian un feliz cumpleaños número 26 con una voz tan suave como la de un mosquito y con los ojos rojos. Caspian montó en cólera y le preguntó a la Chesis, ¿cuál es tu identidad para venir a verme hoy? ¿Por qué apareciste frente a mí en este día tan especial? ¿No crees que me has hecho suficiente daño? ¿Tienes miedo de que olvide lo que me has hecho? La Chesis empezó a llorar. Entre sollozos. Dijo que sabía que no tenía derecho a aparecer en su cumpleaños, pero no podía dejar de pensar en los 7 años que pasaron desde que tenían 16 años hasta que cumplieron 23. Todos sus cumpleaños durante esos años los pasaron juntos. En los 3 años anteriores, él estaba en el extranjero y ella no podía comunicarse con él. Y mucho menos enviarle bendiciones o acompañarlo. Pero ahora que había regresado, ella no quería hacerlo. Y no debería perderse este momento tan importante de su vida. Lo que sea que te haya hecho en el pasado, me pasaré toda la vida compensándolo. No es suficiente. Tengo que decirlo. La Chesis es una profesional en volver loca a la gente. Sus palabras sin sentido hicieron que Caspian se volviera loco de nuevo. No solo rompió la botella de vino tinto que ella trajo, sino que también intentó empujarla fuera de la casa desesperadamente. Ella, sin embargo, se arrodilló sobre los pedazos de la botella rota y lo miró. Preguntando. Caspian. Dime la verdad. ¿De verdad puedes olvidarme? Señaló el vino tinto roto en el suelo. Porque dije que me encanta este tipo de vino. Lo pedimos todos los años en nuestros cumpleaños desde que teníamos 16 años. ¿Te atreves a decirlo? Con la mano en el corazón. ¿Que no pensaste en mí cuando pediste el vino? Caspian se cubrió la cabeza y no dijo ni una palabra. Se agachó en el suelo con dolor. Bueno. Ahora me toca a mí intervenir. Me quité el chal deliberadamente, dejando al descubierto la mitad de mi hombro. Extendí la mano para levantar a Caspian y pasé mi brazo por el suyo. La Chesis. Ahora Caspian me ama a mí, no a ti. No importa cuánto te portes mal o lo pongas a prueba. Solo le hará pensar que estás loca. ¿No puedes aceptar la realidad de que ya no te ama? Ahora los dos somos muy felices. Tu presencia solo le traerá problemas. Ahora ni siquiera se molesta en mirarte. Para él, no eres más que una babosa repugnante y molesta después de este combo de 5 golpes. La mirada de la Chesis hacia mí cambió. Pensé que estaba a punto de tener un gran arrebato. Efectivamente. La Chesis se levantó lentamente de la pila de vidrios rotos, sin importarle en absoluto que sus rodillas sangraran por los pinchazos del vidrio. Levantó la barbilla y me miró provocativamente. ¿Dices que le gustas a Caspian? Deja de soñar despierto. Te lo digo. Él está contigo porque no puede olvidarme ni un momento y tiene que buscarse una novia para distraerse. Genial.
Necesito seguir provocándola para que diga todas esas frases clásicas de mi vida pasada. Así que seguí mirándola desafiante. Me temo que eso es solo una ilusión tuya. La Chesis miró alrededor de la sala de estar de la casa de Caspian y de repente se rió. Tal como en la vida pasada. ¿Crees que solo porque vives en esta casa eres la dueña de esta casa? ¡Qué broma! Caspian y yo lo hemos hecho en cada rincón de esta casa. No creo que no piense en mí cuando lo haga contigo. Había experimentado el lenguaje grosero de la Chesis en mi vida pasada. Pero tengo que decirlo. Escucharlo de nuevo fue todavía bastante impactante. En mi vida pasada, me quedé tan impactado en el acto que salí corriendo a toda prisa bajo la mirada de los espectadores. Olvidándose por completo de registrar la evidencia. Esta vez fue diferente. Después de escuchar sus palabras. Fingí estar en pánico deliberadamente y rompí a llorar frente a todos los vecinos. Lachesis pensó que me había hecho daño. Y fue cada vez más lejos. Incluso revelando los detalles de sus secretos con Caspian. Hasta que creyó que me había aplastado por completo con la supuesta evidencia de su amor. Yo fingiendo estar en colapso. Miró en secreto la cámara oculta que daba a la puerta de entrada de la sala de estar. Todas las escenas clásicas desde que entró por la puerta habían sido captadas por las cámaras que había instalado de antemano. No se perdió ni un solo detalle. Durante el arrebato de Lachesis, Caspian no dijo ni una palabra. Se desplomó en el sofá, dolorido. Con la cabeza gacha como si estuviera muerto. Esto no puede ser. Necesito darle a su trágico amor sin igual otro empujón. Después de ordenar mis emociones, me sequé las lágrimas y le pregunté a Lachesis, ¿sigues diciendo que lo amas? Pero hoy es su cumpleaños. El día en que su madre sufrió. ¿No tienes idea de quién eres o de que él pensará en su madre en este día? ¿Has olvidado cómo murió su madre? Su madre fue llevada a la muerte porque se acostó con otro hombre en tu habitación nupcial. Mis palabras hicieron que Caspian dejara de desplomarse. De repente se puso de pie y agarró el cuello de Lachesis como un loco. Diciendo que ella debería pagar con su vida. Lachesis dormía como si él la hubiera estrangulado hasta morir. Dijo que incluso si la estrangulaban hasta morir, lo aceptaría. Justo cuando Lachesis estaba a punto de asfixiarse, Caspian la soltó. Conozco esta trama. Ella lo está poniendo a prueba otra vez. Y él vuelve a sentir pena por ella. Justo cuando Caspian se detuvo. Salí corriendo por la puerta de la casa de la familia Caspian con una expresión de resentimiento en mi rostro. No digas que no te dejé espacio. Seguro que sí. Después de que me fui, Lachesis se aferró a Caspian como una serpiente. Él la apartó incontables veces. Pero ella volvió a subir incontables veces. Al final. En su colapso. Él ya no la apartó más y dejó que ella le besara para secarle las lágrimas. ¿Qué pasó después? Prefiero no describirlo. Después de ver todo esto en cámara. Rápidamente hice clic en guardar e hice una copia de seguridad. 9. Me escondí en el auto de abajo y llamé a la tía de Caspian. Esta tía vivía en la comunidad vecina. Después de que la madre de Caspian muriera, la tía odiaba a Lachesis hasta la médula y la maldecía con vehemencia cada vez que alguien la mencionaba. Ahora, cuando llegó el momento de atraparlos en el acto, la tía sería la mejor compañera de equipo. Sollozaba y lloraba con la tía por teléfono. Diciendo que Lachesis era como un empapado que había venido a buscar a Caspian. Insistiendo en celebrar su cumpleaños para expiar sus pecados. Tía. No importa si Caspian y yo no me amamos. Puedo hacerme a un lado. Pero ¿cómo podría él juntarse con Lachesis? Lachesis es enemiga. Lloré a mares mientras hablaba por teléfono. Parecía una mujer resentida. Como esperaba. La tía montó en cólera. No llores. La tía te defenderá. Con la tía aquí. Esa pequeña zorra no puede poner el mundo patas arriba. Si quiere seducir a Caspian. Le daré una lección. Después de colgar el teléfono. En menos de 10 minutos. Llegó la tía acompañada por su hijo y su nuera.
Nuestro grupo marchó hacia la casa de la familia Caspian con gran solemnidad. Los dos estaban probablemente tan absortos en lo que estaban haciendo que ni siquiera notaron que había gente entrando a la casa. Los sorprendieron justo en la cama. Cuando vieron los dos cuerpos desnudos en el dormitorio. No solo la gente que estaba en la cama se quedó estupefacta, sino también el equipo que estaba a cargo de atrapar a la adúltera. Por la tía. En un principio, solo quería darle una lección a la Chesis. Probablemente nunca esperó que su amado Nas, en realidad, volviera con la mujer que mató a su madre. Cuando la Chesis soltó un grito estridente. La tía se abalanzó primero y la agarró de la cama por el pelo. La tía estaba tan enojada y resentida que usó mucha fuerza. Después de unas cuantas bofetadas. La cara de la Chesis ya estaba roja e hinchada. La Chesis gritó pidiendo ayuda a Caspian. Pero la situación de Caspian no era mucho mejor. El hijo de la tía lo sujetó. Y la tía dejó a Lachesis y le dio una bofetada en la cara. ¿Cómo puedes mirar a la cara a tu madre? La tía estaba tan desconsolada que comenzó a llorar. Lachesis, sin importarle nada, se arrojó sobre Caspian. Como si quisiera protegerlo. Deja de golpear. Deja de golpear. Golpéame si quieres. Los dos se abrazaron. Parecían una pareja de amantes desventurados. Caspian. Quizás por vergüenza o culpa. Bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a todos. Pero no apartó a Lachesis. El hijo de la tía se enojó tanto que pateó a Lachesis. Caspian abrazó la pierna de su primo. No le permitió que la pateara otra vez. Los dos se miraron en silencio. La tía ya había estallado en lágrimas. ¡Qué pecado! En un instante la anciana pareció haber envejecido varios años. Me quedé quieto a un lado, observando, sin emoción alguna en mi corazón. Este era el karma de Caspian, no el mío. Respiré profundamente. Me pellizcó el muslo con fuerza y se abalanzó para empezar a golpear a Caspian sin piedad. Maldito cabrón. ¿Crees que serías digno de mí? En ese momento, yo era como una arpía. Y todos los agravios que había sufrido en mi vida pasada y presente se desahogaron a través de mis puños y patadas. Caspian no se esquivó en ningún momento y no dijo ni una palabra. La Chesis intentó correr hacia él para salvarlo, pero le di una bofetada en la cara. Perra. No mostró ningún signo de culpa y me miró burlonamente. Él no te ama. ¿Qué sentido tenía forzarla? Parecía tan orgullosa, como si hubiera ganado un tesoro preciado en el mundo. Era tan buena haciendo que la gente la odiara. Me estaba riendo a carcajadas por dentro, pero en mi cara, Edin cumplió con mi obsesión. Fingí sentirme extremadamente ofendido y le di otra bofetada sin dudarlo. Espera, no te dejaré ir. Me fui enfadada. Como una hembra de leopardo herida. No me importaba cómo terminaran mi tía y los demás. En fin, había cumplido mi obsesión. Después de este descubrimiento de su romance, Caspian seguramente se volvería infame entre parientes y amigos. El siguiente fue Lachesis. Fui a la casa de la Chesis y armé un gran escándalo. Colgué la pancarta abajo y usé un altavoz para reproducir en bucle la historia de cómo la Chesis tuvo una aventura en la nueva casa y el Dr. Spy. Hasta la muerte de la madre de su exprometida. Y cómo sedujo a su exprometido para que se acostara con ella la víspera de su boda. La zona de abajo estaba llena de curiosos. La madre de la Chesis vino con guardias de seguridad para llevarme. Me senté en el suelo y lloré a gritos. ¿Está bien que tu hija haga estas cosas? ¿Pero no está bien que yo hable de ellas? Ahora te sientes avergonzada. Pero, ¿por qué no pensaste que ella estaba avergonzada cuando fue a mi casa y se acostó con mi prometido? Soy una mujer decente. ¿Por qué me involucré con una persona tan repugnante como tu hija? Ahora me siento sucia. Sucia. Tienes que compensarme por mi daño mental. ¿Por qué me estás alejando? ¿Difundí rumores o hice acusaciones falsas? ¿Qué palabra dije que no era correcta? Será mejor que no me presiones. Si me presionas más, no me importaría mostrar algunas películas pequeñas en público. Hice un gesto para sacar mi teléfono.
La madre de la Chesis tenía miedo de que yo hiciera algo realmente extremo, así que se escabulló. Si fuera la antigua yo, definitivamente no habría podido comportarme como una arpía en público. Tenía miedo de ser indecorosa. Aunque no me haya equivocado, tenía miedo de las miradas críticas de los demás. Pero ya he muerto una vez. Y no tengo miedo de nada. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para desahogar los agravios de mi vida pasada. No soy yo el que está equivocado. Quiero utilizar la opinión pública para clavar a esos dos adúlteros en la columna de la vergüenza y hacer que nunca se recuperen. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Llegaron Lachesis y Caspian. Tan pronto como llegó Lachesis, se arrodilló ante mí, me dijo que estaba equivocada y me preguntó cómo la dejaría ir. Caspian intentó impedir que se arrodillara y me preguntó qué estaba intentando hacer. Cometimos errores, pero tú nos has golpeado y nos has maldecido. ¿Qué más quieres? Me burlé y le pregunté a Caspian. ¿No fuiste tú quien me persiguió primero? Si realmente amas tanto a esta perra. ¿Por qué te escapaste cuando te puso los cuernos a ti y a tu madre hasta la muerte en ese entonces? ¿Por qué no te uniste a ellos y vivieron felices juntos en ese momento? Ahora estás fingiendo ser cariñoso. ¿No eres repugnante? Caspian se quedó sin palabras ante mis preguntas. Entre los espectadores que me señalaban y susurraban, le di otra bofetada. Terminamos. Este es mi regalo de ruptura para ti también. Y para tu tía. También. Le susurré la última frase al oído a Caspian. El rostro de Caspian cambió drásticamente. Y me miró con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Le devolví la sonrisa. Gracias. Pero no soy tan malo como ustedes dos. Esa noche el padre de Caspian vino a mi casa a disculparse. Antes de jubilarse, el padre de Caspian era director de una escuela secundaria importante de nuestra ciudad. Fue respetado toda su vida. Pero él no esperaba criar a un hijo tan deshonroso en su vejez. Pero mis padres no lo dejaron entrar. Tal vez él no fue el culpable en este asunto. Pero nuestra familia ya no podía ser lo suficientemente generosa como para tratarlo como un invitado de honor. No dijo nada. Se inclinó ante mi padre. Dejé una tarjeta bancaria en la puerta y luego me fui. Mi padre no la aceptó y se la guardó. Más tarde me enteré de que Caspian había sido golpeado por su padre y expulsado de la casa. Su padre dijo que la relación padre-hijo había terminado y que él no tenía un hijo así. Lachesis y su madre fueron a mediar, pero también las expulsaron. Se decía que Lachesis estaba embarazada. Y pensaron que el padre de Caspian aceptaría a Lachesis como su nuera por el bien de la niña. Pero el padre de Caspian los maldijo por su desvergüenza en ese momento. Caspian defendió a Lachesis y a su madre. Dijo que al padre de Caspian siempre le importó solo la imagen y no le importó en absoluto contra qué peleaba. Dijo que desde que era un niño, a los padres de Caspian solo les importaban sus calificaciones. Solo cuando sus notas eran buenas era su buen hijo. Decía que amaba a Lachesis y que no podía dejarla porque las únicas personas que realmente se preocupaban por él en el mundo eran Lachesis y su madre. Cuando estaba en la escuela, sus padres estaban muy ocupados con el trabajo y él solía comer en casa de Lachesis. Sentía que la madre de Lachesis se parecía más a su madre. Solo en la casa de Lachesis podía sentir un poco del calor del hogar. En un arranque de ira, expresó su antiguo descontento con sus padres. Su padre estaba tan enojado que le dijo que se fuera. Caspian realmente se fue. No solo eso. Pero también se casó con Lachesis y mostró su certificado de matrimonio en sus mensajes de WeChat. Pero 7 días después, el señor Lu murió en su casa. Lo descubrió el vecino. Hace rato. La noticia de que Caspian tenía al Dr. Vespi. A la muerte de su madre por amor y luego el Dr. Vespi. A la muerte de su padre se difundió por todas partes. Algunos buzboidus incluso lo publicaron en internet. Caspian y Lachesis se hicieron completamente famosos. Los internautas incluso les dieron los apodos de hermano del amor y hermana del amor. Caspian fue al funeral de su padre, pero sus familiares y amigos lo echaron. Aprendí todas estas cosas de mi madre.
Desde que rompí con Caspien, innumerables parientes y amigos han estado ansiosos por contarle a mi madre sobre las desgracias de la familia de Caspien. Y mi madre me lo contaba con gran entusiasmo. Sé que tenía miedo de que yo no pudiera salir de la sombra de este asunto. En opinión de mi madre, la mejor manera de vengarse era ver sufrir al otro bando. Mi madre tenía razón. Verlos sufrir me hacía sentir muy bien. La siguiente vez que oí hablar de Caspien fue en un programa de mediación familiar un año después. Al principio, tenía dudas sobre mí mismo y era tímido. Caspien era bastante conocido en la industria del diseño. Regresó a China con la intención de abrir un estudio con sus amigos, pero ahora, debido a su mala reputación, sus amigos retiraron su inversión. Él tampoco pudo encontrar trabajo. De la noche a la mañana, pasó de ser un hombre de clase media a un perdedor. La madre de la Chesis pasó de ser una persona afectuosa a ser una persona malvada y calculadora. La Chesis y Caspien comenzaron a culparse mutuamente. Ambos pensaban que el otro se había arruinado. Caspien finalmente vio claramente su lugar en los corazones de la Chesis y su madre. Pronto dejó escapar un suspiro. Caspien se convirtió en una persona diferente. En el programa, la madre de la Chesis lloraba y se quejaba de que desde que se casó, Caspien se había convertido en una persona diferente. No salía a trabajar y se quedaba en casa, dependiendo de los demás. También golpeaba y maldecía a menudo a la Chesis. Pobrecita. A su edad, aún tenía que servir a los grandes y a los pequeños como una vieja sirvienta. Mientras hablaba, la Chesis sostenía a un niño y lloraba a un lado. La actual la Chesis tenía el rostro cetrino, ojeras y estaba llena de cansancio. De frente a la cámara, Caspien ni siquiera se levantó de la cama. Estaba acostado, pasando su teléfono y burlándose. Dijeron que me amaban. ¿Verdad? Acabo de empezar. ¿Por qué ya no me quieren? El divorcio está fuera de cuestión. Me arruinaron. Y esto es lo que se merecen. Como dijo esas palabras desvergonzadas con un sentido de derecho, la Chesis de repente montó en cólera. Saltaste sobre la cama y le arañó la cara a Caspien. Me arruinaste. Me arruinaste. El niño que estaba a su lado lloró fuerte. Cerré el vídeo, aislando ese mundo oscuro y repugnante. La luz del sol brillaba sobre mí a través de la gran ventana francesa, haciéndome sentir cálido. En ese momento yo ya estaba en el extranjero. Había recuperado la oferta que había rechazado para regresar a China con Caspien. La frialdad y la desesperanza que sentí cuando me ahogué en mi vida pasada finalmente se disiparon. No hace mucho recibí una llamada a altas horas de la noche. Caspien estaba al otro lado de la línea pidiéndome disculpas. Colgué el teléfono sin dudarlo. Ya había bloqueado su número y no sabía a qué teléfono me estaba llamando. Su vida ya no tiene nada que ver conmigo. Después de su caída, por fin puedo centrarme en mi propio camino sin distracciones. Fin.